Este es para los que quieren hacer, como te decía, dieta. Entonces vamos a Robot CPA. Yo estoy aquí dentro de un WordPress blanco, fresco, nuevo, donde pongo una sola cosa por el momento. Una sola cosa, un plugin que se llama Robot CPA Pro. ¿Ok? Solo esto. Así que no tengo conflicto con nada. Yo tengo un WordPress, no importa la plantilla que tú pongas, tú vas a poner la plantilla más tonta, más rústica, la original de WordPress. Porque no usamos plantillas. Nada. Este WordPress no va a usar la plantilla que está aquí en Theme. Nada. Entonces, al instalar Robot CPA, tu WordPress se volvió una herramienta poderosa que no es WordPress. Finalmente, no estamos pasando por WordPress. Solamente que para que se te vaya fácil, yo te lo hice plugin. Entonces, ponlo en tu WordPress, instálalo y olvídate de todo. Solamente vas a usar en este WordPress el Robot CPA. Si vas al primer punto, tú tienes para conectar tu Prosper. Te voy a hacer videos que pronto estoy por subirlos aquí. Tú vas a tocar, se te va a abrir el mini YouTube, un pop-up, y tú vas a ver cómo tú puedes instalar tu Prosper, propio Prosper, dentro de Robot CPA. Y todo lo que tiene Prosper, que son tus campañas de publicidad, todo lo que está ahí, lo va a jalar el Robot CPA. O sea que si tú haces una campaña en Prosper de dieta o de Gvisor, tú pones el enlace de afiliado en Prosper y Prosper te da una nueva URL. Como si es un Bitly, ¿ok? Pero con mucho más tracking. Tú vas a rastrear un montón de elementos. Entonces la gente va porque Prosper es gratis. Y lo uso yo desde 2007. Es increíble. Entonces, Prosper gratis, lo conectas aquí, tú haces tus tipo acortadores, ¿sabes? Con estadísticas, pegas tu enlace allá de afiliado y sacas la nueva URL y la pegas aquí. Entonces, normalmente la gente lo hacen a mano, pero ya que tus campañas van a estar todas preparadas en Prosper 202, lo único que te pido es la URL donde lo instalaste y tú vas a poner un número aquí que te va a dar Prosper. Te va a hacer los videos de eso. Y listo, no hablas más nunca de Prosper aquí. Y listo, no tienes que hacer nada. Y te vas a ver después qué hacemos. Entonces, eso es excelentísimo para ahorrarte un tiempo increíble. Las cabeceras personalizadas. ¿Sabes que vamos a clonar sitios ajenos? Como voy a clonar el sitio de Dark Post Profit. Quiero poner mi cabecera por dentro. Quiero poner mis propios meta keyword, meta descripción. Quiero poner un JavaScript. Quiero poner mi propio Google Analytics. Quiero poner mi pixel de retargeting de Facebook en su página. Bueno, entonces lo que puedes hacer es clonar la página, quitar los suyos y poner los tuyos. ¿Qué tal? ¿Ok? Y le conviene al señor porque estás vendiendo su propio producto. Así que nunca tuve problema con eso. Dice, dale. Yo quiero que tú vendas mi producto. Está bien. Entonces, nunca en toda mi vida he tenido problema cuando vendo producto de alguien. Me permitan eso. Entonces, configuración avanzadas también. Podemos imprimir, se dice imprimir en términos de programación, es mostrar los datos del visitante arriba de la página. Tú haces eso temporalmente para testear y ver si va bien. ¿Ok? Eso es una función que te mostraré en video. Y si tú quieres que la gente cuando visitan tu página web, se les presente, hey, no te vayas loco, espera, yo tengo una oferta espectacular para ti, 50% de descuento con esta pastilla de adelgazar, o $10 de descuento para Dark Post Profit, no te vayas, espera. Entonces la gente que no tomaron acción durante su visita, al irse, las atrapas y tú dices, hey, ¿te gustaría un descuento? Entonces, la URL de esta página que tú quieres mostrar un descuento o algo, la pones aquí. Si este elemento está lleno, nosotros sabemos que tú quieres poner un pop-up de, hey, no te vayas. Si está vacío, no va a aparecer. Punto. Productos. Aquí tú puedes insertar productos. Digamos que vamos a jugar con dieta. Tú quieres vender un producto y
tenemos producto número 1, producto número 2. Como los grandes del marketing CPA hacen. Entonces, ¿quieres vender un producto de dieta? Bueno, primero es una pastilla para adelgazar y el segundo puede ser un limpiador de colon, que va súper bien juntos, que es hace casi 10 años que la gente lo compran, y si no lo compran por internet, van al centro comercial y lo compran a GNC. Es mundial eso, deberías conocer GNC, ¿ok? Si no, una tienda de nutrición y salud. Bueno, la gente lo compra aquí igual, lo mismo en Panamá, en el centro comercial. Así que sí que es una buena combinación. Entonces, tú lo combinas según una red CPA y tú pones el nombre del producto A, 1A, 1B, 2A, 2B. Y la página web, como si vamos a ver ahorita esta página, mira este señor aquí, eso no soy yo, pero ves lo que está haciendo, la misma mentalidad. Paso 1, cómprate el Garcinia Camboya. Y paso 2, cómprate el limpiador de colon que se llama Pure Cleans. Y eso la gente lo hacen si quieren hacer esta táctica. Dos productos, producto 1, producto 2. Pero nosotros vamos un paso más adelante. El visitante que viene el primero a tu página web, vamos a mostrar producto 1A, producto 2A. El próximo que viene vamos a mostrarle el producto 1B, 2B. Por eso que lo tenemos aquí. Entonces, 1A, 1B, 2A, 2B. Y vamos a alternar hasta que tú quites el producto B. Y te vas a quedar con el A. Entonces, si tú testeas Garcinia Plus y Garcinia Premium, al final del día, tú vas a saber quién es el ganador. Hey, Premium vende más que el primero, ¿ok? Garcinia Plus. Aquí pondríamos Plus. Y aquí será un Premium, solamente para que tú veas. Y tú dices split, todo el día, mitad. Y al final del día vendí más de Premium que del Plus. Suerte que hice split testing. Entonces vas a pasar el Premium todo de este lado, vas a vaciar todo esto y guardar abajo y listo. A partir de ahí, solamente se va a mostrar el ganador y todo el resto de la semana tú vas a estar vendiendo el ganador. Pero si tú no hubieras hecho el split testing, hubieras puesto como todos ustedes hacen normalmente, ponen uno pensando que es el mejor y Eric no vendo. Es que tú, por mala suerte, pusiste el plus y el plus no vende casi. El Premium vende más. Pero ¿cómo uno puede saber? Peor, el Plus vende más en los Estados y el Premium vende más en Francia. Entonces, ¿cómo hacemos? Hay que hacer split testing en cada país. Eric pensó en todo. Vienes aquí y tú dices, vamos a Brasil. Brasil vamos a poner Premium y el Plus. Y guardas. Después, tú dices también al mismo tiempo para Canadá, lo mismo. Y puedes saber al final del día que Canadá ganó Plus y Brasil ganó Premium. Y nosotros, cuando un visitante va a llegar a la página web, voy a mostrarte el demo que tengo aquí. Lo tengo por ahí, aquí. ¿Ok? Sería esta. Voy a moverlo un poquito. Aquí. La gente mira que estoy en Panamá ahorita. Aquí, dice Panamá, ¿ok? Yo puse Panamá para jugar, no puse Panamá, puse dinámicamente para el country. Y está llamando mi país, te estoy haciendo un video desde Panamá ahorita. Y al final del día vas a poder saber que en Panamá se vendió más producto A o producto 2. Te hago el tour rápido, después vamos de verdad a una página web de verdad. Así que tú ves que tú puedes regresar y editar aquí todos los elementos. Si tendría más países, yo puedo ver todos los países que yo seleccione. Es importante tener siempre uno que se llama internacional. Entonces, si tengo internacional y Canadá, solamente cuando va a venir un canadiense, va a ver lo que puse para Canadá. ¿Ok? Digamos que había puesto uno para Canadá, era esto, van a ver esto. Pero si no son de Canadá, caen automáticamente en el nivel internacional. Por eso que es importante, obligatorio, ponerte un internacional y así tú te arregles con todo el planeta. Después tú puedes entrar y sabes que tú vas a redes CPA,
no Jivisu, pero redes CPA, y dice, mira, que tenemos esa pastilla, pero puedes venderlo nada más en los Estados y Canadá. Tú dices, sí, pero quiero vender en España. Espera. Si quieres vender pastilla de adelgazar en España, sería que es un café verde. Este sí se puede. Ok. Entonces, tú decides, tú dices, Canadá, los Estados, perfecto, voy a empezar con Canadá. Aquí pones Garcinia Plus. Y España vas a poner café verde premium o café verde extra. Entonces, tu misma página web, que sería esta, tu misma página web, dependiendo del país del visitante, se le va a poner los productos que él puede comprar y que te va a dar comisión. El problema de muchos es que mandan tráfico, digamos, dicen, voy a mandar tráfico de Canadá y los Estados. Y se escapa, alguien viene por Facebook, te ve y viene de Brasil y ve tu página. Le encanta. Compra el producto y la empresa no te paga. Tú dices, ¿por qué hice una venta y no me pagaron? No, es que te había dicho que eran los Estados y Canadá que pagamos. Fuera de eso no pagamos. Entonces, tú no quieres perder esas ventas. Entonces, si tú quieres, tú vas a poner un producto internacional que él sí se puede vender mundialmente y que te den plata. En estos casos, lo que hago yo es que pongo un producto más bien clickbank cuando es internacional. Al menos que encuentro una pastilla de adelgazar que sí me van a dar plata mundialmente. El más internacional es Market Health. Si tú abres una cuenta CPA con Market Health, ellos tienen casi todo el planeta menos 10-15 países. Entonces, tú pones Market Health como internacional y en los países Canadá y los Estados, España, México, Argentina, etc., tú pones los productos real, bien vendedores del país en cuestión. Entonces entiendes la lógica aquí, ¿verdad? Insistí más en esta parte porque es la parte que te hace súper mega afiliado a comparación de cualquier otro afiliado estándar del mundo que sueñan vivir del Internet, pero hacen una página web normal y piensan que esta es la mejor. Pusieron la mujer rubia, piensan que es la más bella del mundo porque es sus gustos, son sus gustos, y ponen el producto que la red CPA dice que es wow, pero la red CPA no te va a poder decir nunca que este producto se vende más en Arizona y Miami tiene que poner otro producto, no te lo van a decir porque ni ellos saben. Así que los únicos escondidos super afiliados que saben todos esos secretos hacen lo que estoy haciendo ahorita. Pero hacen como yo en 2008, 9 y 10 a mano, PHP en crudo Dreamweaver, ¿ok? En una herramienta de programación. Entonces ahorita ustedes pueden hacerlo sin romperse la cabeza, sin saber cuál es el código que hay que generar, se está haciendo solo. Y tú puedes con la misma página hacer ofertas por diferentes países y se adapta. Es increíble. Y al mismo tiempo que se adapta del país, cada país tiene su propio split testing. ¿Ok? Entonces, es increíble. Esos son productos. Perfecto. No hay más nada que hacer aquí. Aquí está la parte donde tú vas a clonar el sitio de tu gusto. Y eso es el ahorro de tiempo magistral en este mundo, porque tú podrías estar comprando, podrías estar descargando gratis una plantilla del mundo, y tú sabes que muchos hacen eso. Lo que no queremos es, digamos, entre comillas, robar a alguien. Así que si queremos descargar una plantilla, te debería de cuidarte que no sea una plantilla pagada normalmente. Pero tú sabes que en el mundo de CPA las plantillas son muy genéricas. Y eso, cuando tú buscas por internet páginas normales así bien hechas, pero genéricas, todo el mundo usa la misma. Entonces tú vas, tú descargas una y en caso, para que no sea robar a nadie, tú puedes cambiar la cabecera, los contenidos, las fotos y ahorita lo que te queda es el esqueleto. Pero realmente no estás robando a nadie porque tú lo cambiaste a tu gusto para adaptarlo a tu mercado. Entonces tenemos una página web aquí como modelo, ¿ok? Que puede ser bien buena para CPA, en el CPA de dieta, ejemplo. Lo que hace es que
pones la página aquí. Tú vas a poner descarga completa en este sentido. Yo uso los dos y uno puede andar, el otro no anda, así que yo juego con los dos. Pero trato de 80% beta, pero trato de descargar completamente mejor. Si no anda bien porque hay razones con el otro sitio que impiden que descarguemos su sitio o algo, tú puedes ir con la básica. Pero puedes intentar siempre primero la descarga completa. Por eso que pusimos que eso es beta, porque es complicado si la gente no quiere que lo descargues todo. Y enlaces, tú puedes dejar los enlaces tal cual como son, anularlos todos completamente, reemplazar con el producto 1 o 2 que vas a tener en tu página web. Yo pongo el producto 1, porque siempre hay más del producto 1. Digamos que este está vendiendo Garcinia Camboya. Si miras abajo, aquí, ¿okay? Vas a ver la URL, dice Step 1. Step 1, porque todo Garcinia es Step 1. A veces hay número 2, pero hay mucho más de 1. Es lo que más venden el producto 1. Entonces, vamos aquí y reemplazamos todo el sitio por el 1 y te ahorra ir a cada enlace y poner tu propio enlace. En la vida normal, tú descargas un sitio web de alguien, como hacen todos los CPAnos, siempre todo el mundo hace eso, y tú tienes que ir a pulmón, a mano y cambiar todos los enlaces por los tuyos, si no es el otro que va a hacer plata. Y aquí el robot lo hace todo solo. El que quiera ahorrar tiempo ya lo tiene. Vamos a descargar el sitio y vas a ver cuánto tiempo. Es mucho menos de 30 segundos, pero hace muchas cosas. Lo descarga todo y te lo instala todo en tu WordPress y te reemplaza todos los enlaces y te pega los shortcodes por todo lado. Increíble. Mira. Clic. Ya. No hablé, no hice nada, no corté el video, nada. Eso es como 10 segundos máximo, si no exagero. Ya tengo el sitio completo. Vamos a poner aquí demo, Eric, ok, en vivo. Listo. Y puede cambiar el slug, la URL que va a salir. Yo podrías poner eso también aquí. Control V, ok. Ya, eso sería la URL. Entonces, eso va a ser tu dominio siempre. Sub 1. Pero va a ser tu dominio y aquí pones el producto que tú vendes si quieres. Ahora, enseguida nos salen en la cara los scripts que el señor utiliza, a ver si los queremos en la página web. La mayoría no van a tocar nada, pero yo lo hice por una razón. Yo no quiero que mi página tenga el Google Analytics del dueño. Porque el dueño en su Google Analytics se va a dar cuenta que viene y visita a su página clonada. Dice, hey, alguien me clonó y tengo todas las visitas, ¿van a cuál sitio? Van a Inc. 77. Entonces, si tú encuentras el Google Analytics, lo puedes apagar. Y eso va a hacer que en el código fuente tuyo no va a estar el código Analytics del hombre, donde lo descargaste. ¿Ok? Y si tiene un Prosper, se ve también. Tú vas a ver un 202, Prosper 202. Y esos tracking los puedes anular. Ahora este señor yo sé que no tenía nada, lo había testeado antes, solo tenía script de fechas. ¿Está bien? Entonces lo que hacemos es guardar, porque hemos cambiado algo aquí, perfecto. Vamos a hacer un preview, se abre un pop-up. Y ves que tenemos el sitio todo en nuestra compu. Si bajo para mostrarte la URL, mira, esa es la URL mía. Yo tengo el sitio todo en mi WordPress. O sea, todo en el robot CPA. Perfecto. Y ahorita, si voy atrás y veo, toco aquí, editar sitio en vivo, se carga un editor y ahorita puedo cambiar todo. Belleza. Aquí podría poner como perdí 23 libras sin acento rápido. Mira, y vengo aquí, guardar, se está guardando aquí, y previsualizar, sí. Mira, entonces, ¿cómo perdí 23 libras? Al instante, es para novatos, pero, digo al mismo tiempo, es para mega avanzados.
Yo soy avanzado, no me preguntes, yo sé hacer eso a pulmón, yo sé hacerlo PHP, HTML, pero es más tiempo hacerlo PHP, HTML atrás y ver si quedó bien que hacerlo con el robot CPA en un clic así. Entonces, el avanzado es una risa. Dice, hey, no voy a tener que pelear más los códigos fuente aunque yo sé cómo hacerlo. Y el novato ni se pregunte. No puede hacerlo atrás. Así que le conviene el robot CPA también. Ahorita viene algo más. Yo te tengo un demo aquí solamente para mostrarte que descargué la misma página web y para mostrarte lo que uno puede hacer con esto. Tú sabes ahorita rápidamente que tú puedes cambiar todo. Ahorita estoy dándome cuenta en el robot CPA en vivo edición que dice aquí United States, los Estados Unidos. Entonces dice que hay una tendencia de dieta. Miramos las top dietas de los Estados Unidos. Eso no lo quiero. Lo que quiero aquí es, mira, robot CPA, yo quiero país. Listo, guardar. Se está guardando aquí, perfecto. Vamos al demo, preview. Dice Panamá. Pero al mismo tiempo, si visto esta página web y tú la estás visitando, va a decir Portugal, España, Argentina, se va a adaptar. Esa palabra es dinámica, se adapta al visitante. Entonces, el visitante viene de Panamá y dice, las tendencias de las dietas top de Panamá. ¡Wow! Ok, y tú vas a decir, hey, Eric, eso es mentira. Bueno, no lo hagas. Pero los superafiliados y Match.com y Bing y Yahoo y todo eso es lo que hacen. Los grandes del mundo es lo que hacen. Es marketing para adaptarse. ¿Tú has ido a Match.com? ¿Has ido a Amigos.com? Y dicen que hay 53 chicas en Panamá, la ciudad de Panamá, para ti esta noche. Y yo me pongo en los Estados Unidos con un VPN y dice que en Miami hay 53 chicas que te están esperando. Y me pongo en España y son 53 españolas. ¿Por qué hacen eso? Si es el mismo Match.com. No fue a Match.com España, Match.com. ¿Por qué? Es que tú estás ahorita haciendo exactamente lo que los top mundial hacen. Es un mundo diferente usar robot CPA ahorita. Tú tienes la herramienta que ellos, o con la herramienta tú haces lo mismo que ellos. ¿Ok? Ahorita tenemos la palabra Garcinia Camboya. Yo la podría copiar, Control C, en mi mouse, y no quiero que se llame así. Quiero que se llame dinámicamente mi nombre de mi producto 1. Entonces, tú vas atrás, ¿ok? Vienes aquí y tú dices esta palabra, la lupa aquí, y reemplazar esta palabra por el shortcode, bracket, ¿ok? Product 1. Es muy fácil, lo vas a reconocer porque mira que lo tenemos arriba y lo vas a saber. Y te voy a dar la lista también. Y reemplazar todo. 36 veces se cambió. Gracias. Y ahora mira que tenemos Product 1, Product 1, Product 1 por todo lado. Ahora vamos a hacer lo mismo con el Product 2. Product 2 se llama Pure Cleans. Control C. Vamos aquí. Pure Cleans. Y queremos que sea Product 2. Qué sencillo, ¿no? 16 veces. Perfecto. Vamos a guardar. Se está guardando aquí. Listo, guardado. Vamos a previsualizar. Mira que Garcinia va a cambiar. ¿Ves? Entonces, ahorita el Garcinia se transformó por el split test 1B, 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 y aquí tenemos el 2B. Así que yo soy finalmente el visitante B. Mira, split test B, por todo lado. Ya estamos a salvo. Todo está. Y finalmente, ¿por qué dice que es split test B? Porque aquí, en mis productos,
yo tengo internacional los productos establecidos. Si quiero editarlo, yo digo, finalmente voy a vender aquí Garcinia. Vamos a inventar Garcinia 1A. Podría ser Premium. No, vamos a cambiar eso nada más. Control C. Garcinia. Y aquí sería colon cleans. ¿Listo? Tú vas atrás, lo cambias porque decides vender otro producto. Se cambió. Perfecto. Y ahora si vamos al demo. Todo el mundo en el planeta ahorita que viene en internacional van a ver el nuevo producto. Y yo pongo 1A temporal. Es para ti ahorita, no pongo eso nunca. Es solo para ver. Y mira que soy el siguiente visitante ahorita y tengo Garcinia 1A, 2A. ¿Viste? Entonces se adapta. Es un split testing perfecto para poder ver eso. Todo está perfecto por todo lado. Entonces, esto que quería mostrarte, que en vivo tú puedes hacer en unos segundos, minutos, cambiar la página a tu gusto. Ahora si quiero cambiar la foto aquí, y tengo otro magazine, estamos revisando, ok, mira aquí, lo que hago, yo toco aquí la foto, con la flechita me muevo a la izquierda, mira donde está flasheando, voy a insertar una foto aquí. Temporalmente lo que voy a hacer es poner cualquier foto para que tú veas que se hace fácil. Tú vienes arriba y tienes aquí foto. ¿Ves? Insertar imagen. Tocas aquí y vas a buscar en tu compu o puedes arrastrar un archivo y pegarlo aquí. Mira que vamos ahora a mover uno de esos. Conversión, una foto. Ahí está. Iniciar la carga. Se cargó con el ganchito, aceptar, la foto está. Ahorita vengo a esta, delete, enter, y tengo la nueva foto. Vamos a guardar, guardado, previsualizar. Ahorita tenemos la nueva foto. Tiene un marco porque el señor con esta plantilla pone un marco a sus fotos. Es por eso que tiene un marco, normalmente no tiene, pero el señor de esta plantilla pone un marco a cada foto. Mira que aquí hay una foto, tiene un marco. ¿Ok? Tiene un marco. Cada foto tiene marco, aquí marco. Entonces por eso, no te preocupes que no somos nosotros, el marquito es esto. Se podría quitar, si tú quieres también, pero ahorita es para mostrarte eso. Ahorita mira que este producto Garcinia A puede ser que cuesta $9. Digamos, Garcinia 1B puede costar $9 y Garcinia 1A vale $4. Y queremos que eso se cambie solamente dependiendo del producto que es. El cliente visita el Garcinia 1A, $4. Si llega el otro, es Garcinia 1B para hacer un test y vale 9, esta frase está mal. Porque los hombres normales no ponen ese texto dinámico. Nosotros lo podemos poner dinámico. Entonces tú vas a tu producto, editar, y aquí tú pones que, vamos a poner 1A para saber, 9.99. Y pongo 1A para saber nada más, ¿ok? Y aquí 4.99. Solamente para el gusto, para mostrar la idea. Tú puedes escribir una frase completa aquí, no hay problema. Eso sería el producto A. Y el otro, vamos a poner aquí 12.99. Solamente para guardar. Este. Ya no está, ¿por qué? Porque ahorita no hicimos el shortcode. Ahorita vamos aquí. Tú dices, eso estático, porque eso se llama estático y hay dinámico. Contenido estático, contenido dinámico. Dinámico se cambia según el visitante. Entonces vamos a quitar esto, delete, y vamos a insertar aquí con el shortcode de RobotCPA el tipo free trial, porque normalmente es una palabra más bien de free trial, del producto 1. ¿Ok? Y aquí vamos a poner el del
producto 2. Y vamos a hacer como ellos, vamos a ponerlo amarillo atrás. Amarillo atrás, guardar. Y tú puedes jugar con la fuente también, ¿eh? Tú quieres aquí, hay todo para jugar. Mira, mira la belleza. Entonces, aquí ahorita, si soy visitante A, yo voy a la frase tipo free trial del 1 y del 2. A. Mira, los precios cambiaron por el visitante B. Eso se llama una página dinámica. Y tú vas a ver al final del día cuál Garcinia o cuál Colon Cleans se vende más. Quizás el precio más alto puede vender más porque la botella es más linda. Pero ahorita sí que nos falta la botella. Entonces, puedes venir aquí y poner una foto. Entonces, vamos a tocar aquí. Vamos a buscar en la compu. ¿No lo ves? Va a ser difícil. Vamos a poner ring. Ring. Y aquí vamos a poner money. ¿Listo? Y aquí. Listo. Tengo 4 fotos redonditas. Guardar. Y ahorita si vamos aquí, podemos insertar, si queremos, una foto. Mira, imagen de producto 1. Y vamos a ponerlo chiquitito, que no sea grande. 60 píxeles por 60 píxeles. ¿Ok? Y aquí podemos hacer lo mismo. Dependiendo de dónde pones el mouse, yo agarré el mouse del contenido de este y se puso grande, pero la foto no va a tener formato así. Producto B. 60 píxeles. ¿Viste? El tamaño de la letra es diferente porque no toca el mismo lugar, pero da igual. 1 y 2, perfecto. Guardar, guardando, guardado. Vamos aquí, preview. Y ahora tenemos la grande que habíamos cambiado, que era el magazine normal, olvida eso, mira aquí. Entonces aquí podrías tener tu botella y la botella del mismo producto. Entonces eso sería la botella de Garcinia Premium B. Y cuando el otro visitante Garcinia 1A, se va a mostrar la botella del producto A. Es otro Garcinia, es otra botella. Entonces tu sitio realmente es 100% dinámico con esto. ¿Te gusta, eh? Entonces, ¿cómo harías todo eso a mano? El que dice que el robot CPA no le ahorra tiempo, es que la gente dice, ay, no quiero hacer esa cosa. Bueno, no hagas plata tampoco. Porque no, tú no harás plata y te digo, no hagas plata. Listo. ¿Tú me entiendes? Hay que hacer ese split testing y no solo split testing, sino que sea dinámico. No queremos trabajar. Lo haces una vez y lo dejas tirado. Es la belleza. Ahora hay más cosas. Te voy a mostrar cómo podemos entrar normal en la página web aquí. Vamos a bajar aquí. Enter. Viste que puedes tocar y cambiar toda la página a tu gusto. Y vamos aquí a sacar, tengo un notepad aquí, escondido. Aquí. Preparado. Y eso te lo voy a dar también en tu robot CPA. Control C. Ok, preparado. Y tú puedes venir aquí. Pegamos esto. Solamente para testear. No es lo que harías realmente así tal cual, pero te lo muestro. Entonces, para que puedas leer producto 1, que es el producto 1, bla, 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 bla. ¿Ok? La palabra buscada, la palabra pagada, te explicaré qué es. Geografía, ¿ok? Geografía, fechas y código sub-ID, cosas así. Todo eso no te doy mucho. Te doy lo único que hago desde 2008 para generar mucho dinero con CPA. Y es exactamente lo que la gente hace, que son súper afiliados. Y vamos ahorita a guardar eso. Guardado. Vamos en vivo a ver qué tal. Y mira.
tus shortcodes son los que están aquí. Yo te preparé todo eso. Aquí están todos. Es como si me pongo en la página web. Aquí. No, vamos a decir. Quiero aquí decir que es la fecha. ¿Ves aquí? Fecha. Espacio. ¿Ves que? Nana, fecha. Guardar. Solamente para mostrarte que lo puedes insertar todo con un clic. Todo en un clic. Y si vamos en vivo. Mira, while se puso la fecha de hoy. ¿Ok? Es solamente para enseñarte eso. Aquí ahorita tenemos todo mi demo. Producto 1 con un enlace. Producto 1 solo su nombre. Puede tener dos. Solo el nombre y con enlace incluido. Dependiendo del shortcode. Son los dos shortcodes que te doy. El texto, que es el texto que va debajo, es este. Lo puedes llamar y pegarlo donde quieres. Lo quiero pegar aquí. Lo insertas donde quieres. La foto. ¿Ok? Y eso es la palabra clave buscada. Si tú sabes que estás buscando, estás haciendo publicidad en AdWords o estás haciendo publicidad en Bing y la gente, tú haces tu PPC y tú sabes que tú puedes transferir, y te lo enseño eso en el curso de Robot CPA dentro, cuando compras uno de los módulos. Tengo 10 módulos ahí. Tú puedes llevar tu visitante desde Bing, desde Google AdWords o desde otra fuente con la palabra que tú pagaste. Tú dices, yo quiero pagar 10 centavos cuando la gente busca cómo adelgazar. Tú pagas 10 centavos cómo adelgazar. Pero la persona buscó finalmente cómo adelgazar en 2 días. Entonces son dos. Tú pagas la palabra cómo adelgazar. Bing dice, pero la persona está buscando algo similar. Cómo adelgazar rápidamente en 2 días. Entonces, nosotros podemos hacer que tu sitio web lea esas dos. La que tú pagas y la que el cliente buscó. Y para eso, mira la belleza. Ahorita no lo tenemos aquí, pero si vamos. Entonces, cuando viene de Bing, la persona o de Google AdWords, viene que tú pones keyword igual que. Search, lo que buscaba, igual que. Bing te lo da gratis. Entonces se va a imprimir solo. Un visitante va a llegar y va a tener una palabra distinta del otro visitante. Ningún visitante va a tener la misma cosa. Y tú puedes poner también código 1, código 2, 3, 4, 5. Yo código 1, yo defino si es una mujer o un hombre. Código 2, si viene de Facebook, de Bing, de MSN, de Click no sé qué, y por la fuente. ¿Ok? 3, el interés. Está interesado en Kardashian. 4, hago la publicidad, una campaña en México, pongo México ahí. Y si es Facebook, pongo el rango de edad. 30 a 35 años, después hago una de 40 a 45 y bla, bla. ¿Ok? Entonces, cuando la gente te vistan así. La URL es esta. Pero los campos se cambian según el visitante. Solito. Perfecto. Entonces la persona viene y llega a tu página web. ¿Qué pasa? Mira, la palabra que buscaba el cliente, quiero perder peso para mi cumple. Palabra que tú pagabas era cómo perder peso rápidamente. Bing dijo, muy similar, te vamos a mandar al cliente. Entonces, mira, Panamá. Por casualidad, Panamá City, aquí estoy en la capital. La provincia se llama Panamá y el país se llama Panamá, por eso que sale así. La fecha. Tenemos una belleza aquí. Tú puedes imprimir la fecha de hoy, la fecha de mañana, pasado mañana, ayer, anteayer. Eso es muy bueno porque los superafiliados y hasta Match.com y todo el mundo, que creó esos similares, pues, hacen eso. En los comentarios, aquí, mira la fecha, 24 de marzo. Te voy a decir, ven en un mes. Vista esta página web en un mes y va a decir 24 de abril. Porque antes la gente no sabía hacer esto y la gente paraban de comprar porque el comentario era de hace un año. O sea, esa página es vieja. Pero cuando un visitante viene y ve que son comentarios de hoy, la página está viva. Eso es recién de hoy. Entonces, los superafiliados lo que hacen es que ponen el shortcode
o lo pone en PHP o JavaScript a mano. Nosotros ya no más, no tenemos que hacerlo a mano. Y la página se adapta. Ves que es todo 24 de marzo. Pero nosotros lo podemos cambiar eso. ¿Ok? Aquí no se ve porque el señor lo había puesto. Pero hay señores que no lo ponen. Y tú puedes ponerlo tú con un shortcode. Así que aquí vamos a agarrar el primero. Diane. Podemos ponerlo así. Y el shortcode sería la fecha de hace un día. -1. ¿Ok? Y vamos a guardar. Es solamente para mostrarte. Vamos a ver. Mira, hoy es 25 de marzo. Entonces, él puso el día de ayer para que sea recién. Y podrías poner hoy, ayer, anteayer, mañana, pasado mañana. Y eso será la función. Se va a quedar así. En 2020, la persona va a llegar y va a ver 24 de marzo 2020. Se va a adaptar siempre al día que tú vienes a visitarlo. Eso tú dices, no sé nada, Eric, cómo hacer eso. Y no me fijé. Es lo que hacen los grandes. No te digo de hacerlo, me libero, pero si quieres hacerlo, como los grandes hacen, tú tienes la función. ¿Viste la belleza? Entonces, no tienes que tocar más tu sitio. Antes teníamos que ir, como yo, en 2008, y a mano, cada día tenía que venir y cambiar la fecha. A mano. No puedes creerlo, ¿eh? Porque no sabía yo. Y no sabía PHP ni JavaScript. Ahorita con el robot lo puedo hacer una vez, lo pego y listo. Bueno, te enseñé bastante cosas aquí. Ahorita, lo que podrías hacer es terminar por hacer algo similar a esto. Mira que en este demo que preparé antes de hacer video, puse esto, la fecha. Atención, producto único para los que buscan. Y aquí imprimo rojo, pero lo puedes poner de color que tú quieres, de tamaño que tú quieres. Lo puse rojo para que tú lo veas. Aquí tenemos un producto único para los que buscan la palabra que yo estoy pagando. El visitante que va a llegar a mi página web va a decir, ¡hey! Eso es para mí. En un segundo, un cliente buscaba cómo perder 10 libras. Y llega a tu página web y la página web dice, producto único para los que buscan perder 10 libras. Y el mismo segundo, uno viene y dice, quiero perder para mi cumple. Va a decir, la página web tuya, no tiene que tocar nada, señor. Producto único para los que buscan perder peso para su cumple. ¿Qué tú crees que va a pasar en la mente del comprador? ¡Ey! Esa página es perfecta, es lo que estaba buscando. Dime, ¿es lo que estás haciendo ahorita en tu marketing? Tú sabes que los grandes hacen eso. Pero hasta hoy no sabías cómo hacerlo. Ahorita tú puedes. Aquí, producto perfecto para C1, de C4, de C5 con interés a C3 que navegan mucho C2. Sí, Eric, no entiendo nada. Eso es fácil. Son códigos, código 1 a 5. Y tú, cuando vas a llevar tu tráfico, C1, ¿ok? Ahí empiezan los C1. C1, C2, C3, C4, C5. Cuando armas tu campaña en Facebook, en Bing, en AdWords, tú vas a decir, C1 son mujeres, porque estoy haciendo la campaña solo para mujeres ahorita. Voy a poner C1 mujeres. Y ahorita estoy en Facebook. Estoy haciendo una publicidad en Facebook. Voy a poner C2 Facebook. Y C3, estoy haciendo publicidad para la gente que le gustan Kiyosaki. Voy a poner Kiyosaki. Tú lo haces a mano. A cada anuncio, tú haces esa cosita a mano. Y tú mandas tráfico. Una vez tú haces tu publicidad. Y lo dejas tirado. Y la gente que van a venir, tú vas a saber y se va a leer muy bien. Mira cómo se ve. Producto perfecto para mujeres de México de 30 a 35 años, ¿okay? Con interés a Kardashian, que navegan mucho Facebook. Es que mi campaña la acabo de hacer en Facebook. Y seguro que es una persona que me está visitando desde Facebook, ¿cómo no? Y dije a Facebook que quiero que mande el anuncio mío solamente a la gente que le gustan Kardashian. O sea que segurísimo que el visitante ahorita es una persona que le gusta Kardashian. También en Facebook puse Facebook. No publicas a nadie más que no tenga 30 a 35 años. Perfecto. Y que sean mujeres. Y estoy en el país de México.
mandar aprobación mi anuncio. Facebook te apruebe. Todo el mundo que van a venir con este enlace, tú sabes que es así. Y la persona se siente bien atencionada, ¿sabes? Con atención a él, a ella. Dice, hey, es para mí. Soy todo esto. Hey, esta pastilla es para mí. No sé qué tal te motiva eso, pero quizás que tú dices, wow, eso es otro nivel. Y entiendo, Eric, ahorita por qué son unos cuantos que hacen plata por Internet y que saben las tácticas de Yahoo, Bing, MSN, Match.com, Amigos.com. Ellos sí que han estudiado y tienen un montón de programadores que hacen esas cosas, pero nosotros no podemos, Eric, no sabemos. Aunque compramos cursos a $1000, no entendemos cómo programar eso. Y ahorita nació el robot CPA para que tú hagas exactamente lo que ellos hacen. Viene un momento bien importante en tu vida de CPA y es el de replicar la mentalidad que adquirí cuando empecé a facturar medio y decía cómo puedo hacer para llevar este negocio CPA a otro nivel. Para llegar a otro nivel tienes que asegurarte no solamente de saber lo que estás haciendo, no solamente hacer split testing, lo cual es crucial, pero asegurarte que no te roben tus ideas. Y es eso, es un mercado como en la selva donde la gente se quiere comer todos vivos. Y si tú eres un super afiliado y tu affiliate manager empieza a decir a todo el mundo, los tops, que por ejemplo Eric Collin está, mira, facturando 5,000 al día y la gente, ¿y puedes mostrarme la página que él está utilizando? A veces saben, a veces no saben. Puede ser que te escapaste una vez y pasó por los filtros y ellos saben cuál es la página que tú usas. Al menos saben el .com. ¿Cuál es la dirección, la URL? Al saberlo, pueden o no pueden, ellos deciden con su conciencia si van a compartir tu secreto con los demás. Piensa que a un affiliate manager que está pagado con comisión de tus ventas, si hago 5,000 de venta por día, el affiliate manager quizás se está haciendo, no sé, $200-300 al día con eso. Si puede encontrar otro afiliado que haga como yo, en vez de ganar 200-300 al día, va a ganar 400-600 al día. ¿Cómo que le conviene regalar mis secretos para que los otros super afiliados hagan lo que Eric hace? ¿Tú me entiendes? Es lógico. Pero no es lógico para el afiliado, es lógico para el affiliate manager. El que trabaja contigo, se supone que está ahí para ayudarte. No digo que todos lo hacen, pero yo sé que lo hacen. ¿Ok? Unos. Así que, ¿y quién? ¿Cómo saber quién lo hizo? No sabemos. Así que desarrollé algo que uso desde años, que ustedes no saben, y era cuestión de pensar. Hacerlo se puede, pero primero hay que pensar. La gente no piensa en esas cosas. Eso es el problema. Entonces, pensé cómo podríamos hacer que si descubren mi URL, esta URL esconde 2 páginas. Sí, 2 páginas en una. 2 por 1. Así que yo me aseguro que voy a permitir solamente la gente que están en el país donde estoy haciendo publicidad. Así que si hago publicidad en especial, en este momento, en España, ¿a qué me sirve que todo el planeta vea la página de verdad que estoy utilizando para generar dinero? Tú sabes que la página que estamos utilizando para hacer dinero es muy, muy privada. No se comparte como no se comparte tu esposa. No se comparte, eso es privado. Pero todos los, que sea editores, que sea affiliate manager, que sea tu competencia, quieren ver lo que estás haciendo. Tú tienes derecho de hacer lo que tú quieres, es tu negocio. No te digo qué hacer, pero te digo lo que hacen los superafiliados. ¿Qué hacen? Hacen un tipo de PHP trucos, pero hay que ser avanzado. Y vienen aquí, tú vas a tu página web, la página donde estás con tu robot. Aquí tú sabes que teníamos todos los JavaScript, lo puedes cerrar, el acordeón aquí. Tienes el acordeón aquí, ves que son acordeones.
clic, filtro distante, que está aquí en la misma página. Tú vas a tocar bloqueo por regiones y vas a permitir solo España. Entonces, todo el mundo que no son de España no van a poder verlo. Peor, podrías filtrar hasta el estado, hasta la ciudad, si tú quieres. Funciona en el mundo a un 80%, porque las bases de datos, aunque yo estoy pagando como 200 al mes para ti, para tener esos filtros, no llegan a tener todos los países hasta África y todo eso. La IP es la ciudad, el barrio, la tribu, no va a llegar hasta tanto, ¿eh? Pero 80% del planeta está en la base de datos. Y eso sirve, es lo mejor. Yo utilizo MaxMind, es la top del mundo en este momento. Y me di cuenta que pagando era excelentísimo. Tenemos mucho más calidad si pagamos que si no pagamos. Unos usan MaxMind, pero gratis. Hasta se equivoca de estado, se equivoca de ciudad, es gratis. El pagado es muy fiel. Me encanta. Entonces, nosotros lo pagamos por ti. Si tú quieres hacerlo PHP en tu casa, igual vas a tener que pagar ese 200 al mes para tener al menos una función de robot CPA que permite filtrar por países. Imagínate. No te dan el filtro, te dan la base de datos. Zip. Y tú tienes que montarlo con un técnico en la base de datos, en el servidor. Y no filtra nada. Eso es otra cosa. Es solamente para decirte que solo tener la base de datos de los IP significa país, estado, ciudad. Solo tener la base de datos cada mes fresca te saldría 200 al mes. Lo cual te hace Robot CPA gratis. Y más que gratis. Es increíble, ¿eh? Es una función que tenemos nada más. Entonces, ¿entiendes la lógica de permitir solo España? Y todos los americanos, canadienses, panameños, todo el mundo del planeta que quiere espiarte, van a ver otra página. ¿Pero cuál página? Vienes aquí, tú activas el filtro de redirección, tú escoges uno de los tres aquí, transparente es más transparente, claro, y tú pones la URL de un sitio cualquiera. Mira, fui aquí y busqué en Google la página de Línea y Salud y hay 40 trucos para adelgazar. O sea que tú puedes hacerte pasar que esa es tu página. Y cuando la gente va a visitar tu URL, van a ver que es la página tuya. No es un iframe, eso todo el mundo sabe hacer iframe. Pero no es un iframe, es transparente. Es tu propio código fuente, es de parte de tu página. Y es increíble, es poderoso y costó mucho desarrollar eso porque no existía. Y ya, estás aquí, ponemos esto, update, listo, actualizado. Y ahorita mira qué pasa. Hemos puesto que solo España puede ver la página web. Vamos ahorita, tengo el debug activado, porque eso lo puedes activar el debug aquí de técnico y puedes ver datos de qué país y dónde estás, todo eso. Ahorita vamos a hacer un F5. Estoy en los Estados Unidos ahorita. Enter. Y tú ves que salió esto, porque no debería verlo, no soy de España. Entonces soy tu competencia. Quiero ver qué hace José Pérez o José González en España, este super afiliado. Y mira tú, no puedo ver porque estoy en Panamá y la página de él, mira arriba la URL, yo sé que esa es su URL, yo lo sé. Los espiadores del mundo lo han espiado, rastreado y lo pegan en la base de datos donde podemos pagar 400 al mes y nos dicen cuáles son las URL que los superafiliados utilizan. Yo la agarro porque yo pago por eso, todo el mundo la conoce. Ay, ay, ay. Entonces voy, veo esto. Ah, es que es lo que hace José González. Ya, pero tú te rías porque no es lo que tú haces. Es como tienes dos caras, doble cara. Y si vamos en España, vamos a usar mi software aquí que cuesta un poco más de 300 al mes. Eso nadie lo va a tener casi. Los editores lo tienen para poder ver tus anuncios en cuál país. Y si vamos aquí, vamos a ponernos Europa. España, mira, estamos llegando de España y ahorita España puede ver la página.
Solo españoles de España pueden, nadie más. Todo el planeta, África, Zimbabue, los Estados Unidos, nadie puede ver lo que estás haciendo. Eso se quedaría perfecto. Y mira aquí, dice que la publicidad es una tendencia de dieta para España Top 10. Lo puse rojo, se ve raro, es solamente para el video, para que tú veas. Pero normalmente eso se pone normal, del mismo tamaño, mismo color, todo. Y la gente es subliminal, ven, la dieta de España, perfecto. ¿Ves? Aquí dice México porque arriba, cuando el cliente viene, eso se adapta al cliente. En la vida normal, hubiera llegado aquí, España. ¿Ok? Enter. En la vida normal de una verdadera llegada de un señor. Y mirad, sí, producto perfecto para mujeres de España de 35 años. ¿Ves que se adapta a todo? Entonces se adapta a la URL que tú mandas arriba. Y esa URL es distinta por cada publicidad que vas a hacer, así que se adapta. Pero, aparte de la URL, claro que el país, él siempre es dinámico. Y viste que todo anda perfectamente. Entonces no quiero estirar más el video, tú te das cuenta que eso es una gran ventaja que nadie te va a poder robar finalmente. Y robar tus ideas y todo eso. Tenemos esas redirecciones. Tú puedes hacer más que eso, te voy a enseñar en videos aquí. Tú puedes bloquear los curiosos. Esos curiosos son normalmente, en nuestro lenguaje, son los editores. No te digo de bloquearlos, pero ya que se está vendiendo software en internet, un poco basura, que hacen esto, y la gente, wow, lo quiero. Bueno, lo tenemos y lo hemos mejorado un montón de veces más de lo que puedes encontrar por internet. Entonces, si quieres bloquear los curiosos, lo pones on y tú puedes poner los países que tú quieres aparte de eso, pero cuando reconocemos que es un editor que viene, está bloqueado y ve la página de mentira. La página como acabo de mostrarte, no la real, sino la mentirosa. Y tú quieres hacerte pasar por un editor, un curioso, y quieres ver si tú eres un editor que va a probar tu anuncio. Quieres ver qué va a haber. Vamos a probar. Tú te haces pasar por un curioso. ¿Ok? Y update. Y si vas a la página aquí, que sea lo que sea, aunque está en Madrid, y tú dices que quieres que Madrid lo vea correctamente, no puede. Pero tú no recuerdas que yo quiero que Madrid lo ve. Claro, yo quiero que Madrid lo ve. Pero no todos los de Madrid. Los curiosos no lo pueden ver tampoco en Madrid. Entonces mira cómo estoy al grano. Todo el planeta nadie puede verlo. Toda España puede ver la página de verdad. A la excepción de los curiosos de España. Y van a decir, wow, así está haciendo plata este hombre. Lo descubrí. Y si es para probarte, perfecto, eso es excelentísimo. No te digo de hacerlo, pero te estoy diciendo que venden plugin por internet y nunca lo han tumbado desde años y la gente lo están haciendo. Y no te digo de comprarlo, no te digo de usarlo, pero créeme que un montón de super afiliados es lo que están haciendo. Así que tú decidirás. Si no te gusta, no te gusta. Si te gusta, te gusta. Es una función que muchos quieren. Ahora, para que sea limpio, vamos a quitar este debug y que tú veas aquí. Entonces vas a ir aquí, en configuración avanzada. Ups. Y, ¿ves? Tú lo puedes poner off. Y hay otro lugar que puede estar también. Hay que ir a verlo aquí en filtro de distante. Lo quitamos. Que está en dos lugares. Unos van a trabajar más con el menú aquí y unos van a trabajar por página. Asegúrate que los dos lados. Hemos repetido lo mismo. Lo que ves aquí en el menú es general. Eso para todo el sitio. Si haces 50 páginas aquí, las 50
van a obedecer a lo que está puesto aquí de filtros. Pero si quieres un filtro personalizado a una página en cuestión, tú puedes pisar el general y ir a la página, como esta, y hacer tu configuración personalizada solamente a esta página. Eso no estaba así antes y lo hicimos así para que la gente pueda hacer cosas más granular. Una página de salida. Esa página de salida es si tú quieres que cuando la gente quiere irse, puedes decir, hey, no te vayas, tengo una oferta espectacular para ti. Hablar o no sé qué, pero puedes redireccionar a la gente a otra página que sea similar a la tuya de un producto. Digamos que tú vendes Garcinia y Colon Cleans y se van, no lo compraron. Quizá no le gustan. Pon una promoción con tu enlace de afiliado de café verde. Quizás le van a gustar más la botella de café verde. Entonces buscas una URL en Google, que sea lo que sea, Control-C, y tú puedes poner una salida. ¿Ok? Y es cuando se van a querer ir, de una vez le va a aparecer la página esta, y van a decir, eso quizás me importa, podría gustarme. Y lo compran. No todos. Yo, con esto de salida, yo no miento, se puede estar entre 5 y 12 mil dólares por mes solamente con esta URL de salida. Pero hay que testear varias y ver cuál da más ganas a la gente que no compran. Tú sabes que no son todos que compran con tu visitante. Puedes tener 1000 visitantes hoy y vas a hacer como 10 ventas, 100 ventas, dependiendo. Pero muchos se fueron. Eso es plata perdida, porque todos te han costado. Todo el mundo que vinieron, los 1000 te ha costado 1 centavo, 5 centavos, 10 centavos, te ha costado cada uno. ¿Por qué no intentar de recuperar un poquito de dinero con la gente que se iban de toda manera? Se iban y vas a perder plata. Le sugieres algo interesante que podría ser beneficioso para él, algo diferente. Y uno a veces dice sí. Y esos uno a veces, al final del mes, me suma de 5 a 12 mil dólares dependiendo de la estación, del mes y todo eso, dependiendo del tráfico que mandó. Así que vale la pena esta URL, muchísimo. ¿Quieres verlo en acción? Ya lo guardé, ¿ok? Entonces, vamos ahorita en vivo a ver qué tal eso. Llego aquí a la página web y la gente quiere irse, echando por atrás o refrescando o algo así. Mira qué pasa. Hey, antes que te vayas, tengo una oferta especial para ti. ¿Quieres verla o no quieres verla? Los dos mandan a la oferta. De una vez. Espectacular. No tienes que usarlo, pero es otro truco de superafiliado. Y eso sí te puede dar un 5 o 12 mil extra por mes, que no ibas a ganar porque son gente que se iban de toda manera, se acepta, se aprecia. Entonces, ya tú tienes un montón de secretos de superafiliado y que uses o no el robot CPA, no importa. Te acabo de dar los secretos que hay que hacer. Ahorita te reto. No comprar el robot CPA, pero hacer mucha plata. O sea, ser un superafiliado y hacer exactamente las tácticas que hacen los superafiliados. Pero trata de hacer todo eso sin el robot CPA, por favor. Y dime cuántos miles te va a costar desarrollar esto, que demoró casi 3 años. Tú no puedes hacerlo a mano. Se puede, lo hicimos, pero son años. No es que alguien va a hacer eso en un mes, imposible. Hay mucha función. Y no es la función de un PHP que no sabe programar. Es el hombre PHP no sabe qué hacer. Alguien le tiene que decir qué hacer. Y es lo que más es costoso en el mundo. Que tener un producto de calidad, hay que tener una persona atrás que es un genio, no quiero llamarme genio, disculpa, pero una persona que tiene experiencia y que ha hecho miles de dólares,
y que sabe que eso anda, eso hay que hacer, eso hay que hacer. Y todo esto, tú llamas a los programadores todos los días, 2 días, agrega eso, no así, así. Voy a testearlo una semana. Testea una semana, agrégame esto. Sería espectacular tener eso también. Y con test, uno llega, haciendo su super CPA, llega a decir a los técnicos lo que hay que hacer, lo que hay que quitar, lo que no funciona. Eso demora. Mejora tu función. La función tarda un poquito en procesarse. Está lenta. ¿Tú te imaginas hacer esta tarea que yo hice? ¿Cuánto vale? Vale más que lo que vas a pagar tú. Demasiado. Ok, olvida, no compres el robot CPA. No lo compres. Pero haz todo lo que estoy haciendo ahorita. Que yo hice a pulmón PHP. Luego me inventé el robot CPA. Pero el que no tiene nada y no sabe PHP, te reto. Te reto de ganar 10.000 al mes mínimo. Tú vas a ganar 10.000 al mes si tú haces lo que los superafiliados hacen. Esto. Pero sin el robot CPA. Te reto. Vas a ver. Eric, ya entendí, lo quiero. Porque no hay nadie así. No hay nada igual. Solo los superafiliados que saben hacerlo PHP. Los únicos. Y tienen que tener la mentalidad correcta también para saber lo que hay que hacer. Puedo mostrarte rápido antes de irnos esto de configuración de split testing. Tenemos un sistema de rotación. Estamos agregando funciones a este y está súper wow. Eso te permite crear un nuevo rotador y decir quiero rotar la weight loss normal con la weight loss 2. ¿Y por qué tengo 2? Porque fui a sitios. Te muestro rápido. Y toqué weight loss, clonar. Y se clonó y lo llamé weight loss 2 para que sea los dos, ¿ok? Y después tú vienes a tu rotador y tú dices voy a crear un nuevo rotador de weight loss y weight loss 2. Le das su nombre, tú lo llamas como tú quieres, GARS, ¿ok? Tú guardas y listo. La URL está, es una URL nueva para ti. Que cuando vas a usar esta URL, vas a hacer split testing de las dos páginas. Así que la gente van a llegar desde Bing, Facebook, de tu publicidad, a la página Weight Loss, y el otro instante a Weight Loss 2. ¿Y qué pasa? Lo que puedes hacer con esto es tener las dos páginas. Vamos a ir a la página Weight Loss 2, ¿ok? Tú puedes hacer que la Weight Loss normal sea una rubia y una rubia. Y la weight loss 2 es chocolate y chocolate. ¿Quién sabe, eh? Entonces todo el día adentro es la misma cosa. Tú te prepares una página, a tu gusto, todo perfecto, todo, y guardas, y tú le sacas un clone. Lo único que tú haces al clone es cambiar fotos. Y es lo que hago más bien. Fotos, ya al principio. Abajo la gente no le importa porque no llegan abajo. Pero cuando abren la página, lo que impacta. Si soy una mega gorda, chocolate, yo veo este cuerpo lindo, demasiado exagerado, y esta rubia no va conmigo, me voy. No me quedo 2 segundos en esta página, me voy. Y finalmente puedes darte cuenta que en un estado en especial de los Estados Unidos, vendes mucho más con la chocolate, como te decía. Así que vale la pena que tú te pongas a rotar, se llama split testing finalmente, pero no split testing de productos aquí, sino split testing de completamente 2 páginas distintas. Y con esto, tú puedes saber al final del día que tú vendiste más Garcinia con la página de la chocolate que Garcinia con la otra. ¿Viste? No hay límite. Tú te puedes volver un pro sin casi saber nada. Tú vas a tener que concentrarte un poco y utilizar mis funciones, pero viste que son clic, 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 clic. Y te tengo videos también adentro para que tú puedas entender cada movimiento, cómo se hace. Tú viste que tengo los videos por todo lado, solamente para recalcarte, mira video, por todo lado donde vas. Tienes video, todo video de 30 segundos a 2 minutos y te explica la razón y cómo usar este pedazo. Y cada cosa. Es increíble. Te voy a seguir
por todo lado. Que tengas una duda con este botón, no tienes que buscar una milla para dónde está el video de imprimir. No, aquí está, señor. Tocas y clic, el video está. Perfecto. Tenemos split testing y tenemos estadísticas, que es suficiente para terminar este robot perfecto para tu marketing y tu CPA.